El día de hoy nos toca hablar acerca del vencer a los gigantes. Mi pregunta es, ¿conoces gigantes en la vida? ¿Conoces los gigantes de la gente? ¿Conoces tus propios gigantes? Vamos a ver ese tema porque el propósito de hoy es que podamos conocer quiénes son los gigantes, identificarlos y también cómo vencerlos. Porque de nada sirve de que hablemos de los gigantes y pues no se hable de cómo tener una salida y encontrar una respuesta allí. Hay un pasaje bíblico en el cual nos vamos a centrar. Yo quisiera que allí donde están abran sus Biblias. Otros de repente van a encender sus Biblias, como quiera, pero de repente vas a tu aplicativo, pero busca y encuentra la palabra del Señor. En Deuteronomio capítulo 7, los versículos 1 y 2. ¿Ya? Repito, Deuteronomio capítulo 7, los versículos 1 y 2. Y dice así: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, y ahí las enumera: al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Estas fueron las contundentes palabras que Dios le dio al pueblo de Israel para que enfrentara a alguien que era más grande y poderoso que ellos. Miren, ya acá estamos mencionando los gigantes de una nación, porque eran 7 gigantes para Israel. ¿Y qué nombres, no? Parece que no sonaron tan bonitos ni tan conocidos. Aún en medio de lo que hemos escuchado ahora de las tribus, del campamento, por ahí unos nombres un poco extraños, ¿no? Pero ahí están, cada uno ahí animado, ¿no? Con el nombre de la tribu que les tocó, ¿no? Pero ahí están, pues, levantando sus banderas por cada una de esas tribus, que para algunos nos sonó unos nombres no tan conocidos. Pero tomaremos ahora una referencia en Números, el libro de Números, en el capítulo 13, los versículos desde el 1 al 33. Pero como es muy larga la lectura, vamos a hacer un resumen de ella, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, vamos a encontrar que los israelitas se fueron del monte Sinaí, viajaron por el desierto de Parán, hasta llegar a un lugar que se llama Cadés. Allí Jehová le dice a Moisés unas palabras y envía 12 hombres, uno de cada tribu, para espiar Canaán, una tierra, ¿no?, que voy a dar a los israelitas, es lo que le dice Dios. Así que Moisés escogió a 12 hombres y les dijo: vayan a Canaán y averigüen si la tierra es buena para sembrar. Averigüen también si la gente es fuerte o la gente es débil. Y averigüen también si viven en tiendas o en ciudades. Los 2 espías salieron para Canaán. Entre ellos iban 2 personas bien importantes aquí: Josué y Caleb. No sé si ustedes los conocen, pero eran 2 personas importantes y muy estimadas, quizás sobreestimadas, porque eran jóvenes temerosos de Dios que demostraban conocer a Dios de manera muy personal. Quizás como tú ahora, que crees conocer a Dios de manera personal. Si de repente estás aquí o allí en las redes y no conoces a Dios, hoy tienes la oportunidad de poder conocerle a Dios de manera personal. Pero vamos aquí a este tema para ir conociendo un poco de los gigantes y lo voy a ir contrastando con respecto a conocer a alguien que es más gigante que todos los gigantes. Muy bien, entonces vamos a definir lo que dice la Real Academia Española en su concepto de lo que significa ser un gigante, ¿ya? Y dice así de manera sencilla y simple: ¿qué significa ser fabuloso y de enorme estatura? Eso significa ser gigante. Muy bien, varias características podríamos encontrar allí
de muchos allí, ¿no? Pero ocurre una situación aquí un poco extraña, ¿no? Porque llegan a la tierra de Canaán, ¿no? Que es una buena tierra, y regresan los espías, ¿no? Pasados 40 días. Regresan de haber espiado, de haberle hecho caso o haber obedecido a Moisés, y regresan de haber espiado estos espías nuevamente a Israel y comunican, dan un informe de lo que encontraron ellos allá. ¿Qué encontraron? Pues dijeron las primeras cosas más maravillosas que vieron. ¿Se alucinaron? No. Vieron y realmente encontraron cómo era la tierra allá. Y dice que dijeron así en su informe: Canaán es una buena tierra, pero las personas son fuertes y las ciudades tienen muros muy altos. Imagínate, una ciudad en aquel tiempo sin la tecnología de hoy en día, pero con muros muy altos. Entonces, ¿quiénes viven allí? Gente muy, no de 1,50 m, ni 1,60 m, ni 1,68 m, ni 1,72 m, ¿no? Ni del más alto del promedio del peruano, que es 1,75 m, ¿no? Más alto que eso era el muro, ¿no? Más que esos centímetros. Y entonces Caleb dijo: podemos vencerlos, venzámoslos ya. Eso dijo Caleb, ¿no? ¿Por qué creemos que Caleb reaccionó así inmediatamente al escuchar que había gente más poderosa, más grande allí? Porque Caleb y Josué eran personas que confiaban más en Dios. Jehová, en cambio, mira y juzga seguramente el aprecio de estos otros espías que decían todo lo contrario. Ellos decían: no vayamos, no vayamos, la gente allí es enorme, son como gigantes. Y ahí se escucha la palabra gigantes en el Antiguo Testamento. Entonces, dice que ellos dijeron: elijamos otro líder y regresémonos a Egipto. Tiraron la toalla. Salir de Egipto después de todo lo que habían pasado, que ya todos conocemos esas historias, ¿no? Los que vieron la telenovela por ahí, no sé. Pero los que hemos leído la Biblia nos hemos enterado de que realmente les costó un montón, mucho, al pueblo de Israel salir de Egipto. Y cuando salieron de Egipto no solo pasó eso, sino es que también se encontraron con más situaciones y circunstancias bien apretadas. Tan apretadas que realmente era como para tirar la toalla. Pero no ocurrió eso, ¿no? O sea, finalmente iban siendo animados por el profeta Moisés, que les iba animando en su fe a que sigan confiando, a que sigan creyendo en Dios. Pero pues llegaron a la orilla, arrinconados, con todo un ejército egipcio persiguiéndolos, y pues ellos arrinconados donde no tenían dónde más continuar huyendo, y entonces se encuentran en toda la orilla entre el mar y el cierre de la tierra. Entonces dijeron: ¿qué hacemos? ¿Nos regresamos, nos quedamos? ¿Cómo es? Se quedaron orillados. El tema es que esto les invade el miedo al pueblo de Israel porque reconocen que hay gigantes. Y entonces ellos inmediatamente dicen y planifican: ¿para qué vamos a ir a Canaán? ¿Para que nos maten? Josué y Caleb dijeron: mejor vamos a obedecer a Dios. Él nos protegerá, no tengan miedo. Pero los israelitas no les hicieron caso, más bien querían deshacerse de Josué y de Caleb como líderes. Ya no querían que ellos sean los líderes. Aún deseaban matarlos, eliminarlos, sacarlos de ese liderazgo, ¿no? ¿Qué hizo Dios? Les dijo a Moisés: he hecho tantas cosas buenas por los israelitas, pero ellos todavía son desobedientes, incrédulos, así que voy a dejarlos aquí en el desierto por 40 años. Imagínate, 40 años. No estamos hablando de 40 meses, años, ¿no? Y hasta que se mueran. Solo sus hijos y Josué y Caleb vivirán en la tierra que prometí dar a los israelitas. Esto fue lo que le dijo Dios a Moisés. Moisés se guardó toda esa enseñanza y pues sabía que tenía que cumplirse así. Muy bien, hombres de poca fe, por supuesto que sí, un montón y en todos los lugares hay. Pero
En este caso, habiendo visto las obras de Dios, habiendo palpado, habiendo sufrido, habiendo pasado las situaciones más críticas, era más cansado y más terrible que esas caminatas que se hacen de Cusco hacia Machu Picchu, ¿no? Era mucho más cansado, que acabamos pues agotados. Hace poco yo estuve allí y realmente pues he venido mal, inclusive con las piernas inflamadas. No puedo estar de pie mucho rato y ya me duele, ¿no? Pero me imagino ellos, 40 años en el desierto. No sé qué marca de sandalias pudieron haber utilizado que les tendría que haber durado tanto. Pero hombres de poca fe, ¿por qué están asustados, no? ¿Por qué están asustados? Esas fueron las palabras que Jesús le dice a los discípulos en un momento cuando ellos no creían que Jesús era el que se estaba presentando en un momento y no creían que estaba él allí. Muy bien, entonces vamos a ver alguna clase de gigantes que podríamos mencionar en el día de hoy, por ejemplo, ¿no? Hay gigantes, muchas gracias. Hay gigantes que tenemos que mencionar, gigantes del día de hoy, ¿no? Y por eso te hice la pregunta al inicio, ¿qué gigantes crees tú que conoces de los demás? Un poco como para mirar la paja en el ojo ajeno, ¿no? ¿Qué gigantes crees tú que tienen los demás? ¿Y qué gigantes crees tú que tienes tú? Hay mucha gente que va a decir, yo no tengo gigantes, para nada, soy superado, ¿no? Ellas dirán, pues olvídese, ¿no? ¿De qué habla? ¿No? Gigantes, todos los tenemos gigantes, ¿no? Siempre hay alguien mayor que tú, alguien que sabe más que tú, alguien que está más que tú. Siempre vamos a encontrar a alguien así. Y el que crea, que se crea estar por encima de los demás, tendrá siempre algo que aprender de los demás que están más abajo. Siempre hay un maestro, ¿no? Para todos. Pero entendemos nosotros como creyentes que el único maestro de todos los maestros es Dios, ¿no? Y que la enseñanza por encima de las enseñanzas es la palabra de Dios. Muy bien, entonces, gigantes que podemos mencionar en el día de hoy, por ejemplo, podríamos mencionar las deudas. Son gigantes, son tremendas deudas que uno puede tener con una persona natural o con una institución financiera. Una deuda impagable, ¿no? Ese es un gigante, por ejemplo, ¿no? Otro gigante, los temores. Los temores que tienen como base la inseguridad, ¿no? El miedo, el terror, que son todo un tema con las emociones que afectan la formación de la personalidad. Un ser humano no puede asumir una personalidad aguerrida, determinada, acertada, si es invadido o invadida por la inseguridad, por el miedo, por el terror, y se deja llevar por esto. Otro de los gigantes es la timidez, ¿no? Soy tímido, soy tímido, soy tímida, soy tímido, déjenme así, ¿no? Y bueno, ¿cómo se reconoce a veces a la gente tímida? ¿O cómo se encubren ellos en su timidez? Pues es fácil, ¿no? Generalmente los vemos con el celular, ¿no? En plena reunión social hay un montón, están todos, pero ellos están con su celular, ¿no? Ahí, están hablando, se entiende con alguien, se están comunicando con alguien, están llevando una vida social abierta, pero allí en el equipo celular, ¿no? Y el resto, chao, no sé, no los conozco, no sé. Bueno, de esa manera podríamos también camuflar nuestra timidez. Cuando en realidad quizás podría darse lo contrario, ¿no? Apago mi celular y me pongo a conocer a los demás. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido, ¿no? Muy bien. La timidez es una. Otra de los gigantes que podríamos mencionar es la lengua, por ejemplo, ¿no? No puedo refrenar mi lengua. ¿Para qué dije? ¿Para qué hablé? ¿Para qué fui? No debí haber hablado lo que dije. Ya la regué. Ya tierra trágame, ¿no? ¿Para qué? ¿No? ¿Qué hice? ¿Qué dije? ¿Por qué? Me chanco la cabeza contra una puerta de madera, por si acaso, ¿no? Y ahí creemos que podría componerse la lengua. No se compone la lengua, ¿no? Es un gigante más, ¿no? Y entonces, los pensamientos prejuiciosos que nos hace precipitarnos, porque nos precipitamos, ¿no? De repente somos de ese tipo de personas precipitadas, desesperados, y por eso hablamos sin pensar.
sino porque sentimos la presión, la necesidad, la urgencia y entonces ahí la soltamos. Otro de los gigantes es la soledad. Tengo miedo de quedarme sola. Tengo miedo de quedarme solo. ¿Qué pasa si se va mi mamá, mi papá? ¿Qué pasa si se muere mi abuelita, mi abuelito? Si se muere mi mascota, se murió mi lorito, se fue mi perrito, mi gatito, ¿no? La soledad. Hay muchas maneras de sentirse solo, ¿no? Nos sentimos solos, sí es cierto. Muchas veces nos podemos sentir solos, pero como cristianos, como creyentes, podemos sentirnos solos porque es natural que nos sintamos solos. Pero la verdad y la realidad para un creyente es que nos podemos sentir solos, pero no estamos solos. Y es verdad, no lo estamos. Podemos sentirnos solos, repito, pero no estás solo. Realmente Dios lo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Hasta el fin? ¿Hasta el fin de dónde? Del mundo. O sea que cuando haya terremotos, hasta que cuando haya... ¿A qué se refiere con fin del mundo? Un terremoto ahorita se abrió la tierra y acabamos con la película 2012. No, sino se refiere hasta el fin de que la obra de Jesucristo se haya completado en ti. Que puede ser que Dios no quiera, pero puedas partir mañana pasado. Pero hasta el momento en el que la obra de Cristo se acaba en ti, en mí, hasta allí es que Dios estará contigo hasta el fin. ¿Ah? Muy bien, entonces la soledad. Otro de los gigantes más, que ya voy acabando, porque realmente son bastante gigantes que podríamos mencionar, pero otro de ellos son las riquezas. Otro de los gigantes, hay gente que no puede creer en Dios porque no necesita a Dios. Hay gente que tiene riquezas y dicen lo tengo todo. Les he dado a mis hijos. Tienen mis nietos. Los hijos de mis nietos tienen. Somos felices. No necesito a Dios. Yo me he topado con gente así, ¿no? Y es un obstáculo para no llegar a Cristo, a Dios, ¿no? Es un obstáculo. Y, bueno, pues lo negativo que traen las riquezas es que opaca a la gente que no la tiene o no la posee, ¿no? También marca un poco de sentimientos de rechazo, ¿no? Porque no generalmente los que tienen están rodeados de verdaderos y grandes amigos. Generalmente los que tienen están rodeados de personas que les interesa la amistad. Muy bien, entonces ahí tenemos todo eso. ¿Se puede vencer a un gigante? De dientes para afuera y con dos letras podríamos responder en una sola palabra, sí. Sí, sipi, sipi. Pero en realidad no es tan simple. Es simple la respuesta, ¿no? Pero no es simple. A ver, ponte a vencer tú a ver, ve mañana y dime, ya vencí mi gigante. En teoría es fácil decir que sí, pero en la práctica es pues reflexivo entender de que no va a ser fácil. Tenemos que luchar. Se tiene que luchar. Se tiene que enfrentar, se tiene que encarar, se tiene que tener la actitud que tuvo Caleb, que cuando vienen estos hombres espías y les dicen, hay todo esto que hemos visto, hay uvas, hay un montón de cosas, hay agricultura, hay de todo, pero hay unos muros altos y encima hay una gente gigante. Nos matarían. Nosotros somos comparables a las langostas en relación a ellos, ¿no? ¿Qué tal la analogía, no? El tema es que, ¿se puede vencer los gigantes? Sí, claro que sí. La Biblia enseña un ejemplo de eso en David, ¿no? Que era un muchacho que pues venció a un gigante. Y ya lo conocemos, el nombre también, ¿no? Pero no vale la pena mencionarlo porque no es un nombre bonito. Muy bien, los gigantes vulneran nuestra vida. Si tú permites que un gigante siga siendo gigante delante tuyo, va a vulnerar tu vida. Si tú enfrentas y lo encaras, vas a empezar a luchar y ejercitarte como persona para vencerlo. Pero
¿Será en nuestras fuerzas o será en las fuerzas de aquel que su vida dio por ti y por mí? Tiene necesariamente el creyente que depender de Dios, auxiliarse de Él, tomarse de Él, ¿no? Como dice el Señor, sin mí nada podéis hacer, ¿no? Muy bien. Tenemos ejemplos de hombres y de mujeres con aflicciones de gigantes, ¿ya? En la Biblia. Por ejemplo, quisiera que busquen San Juan capítulo 20, el versículo 24 y 29. San Juan capítulo 20, el versículo 24 y 29, y ahí vamos a ver el primer ejemplo de un hombre que tenía un gigante. Vamos a leerlo, ¿ya? Capítulo 20, versículos 24 al 29. Y estamos hablando de un personaje, se llama Tomás. Dice así: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío. Y en inglés, my God. O como ahora se dice, ¿no? My gosh. Cuando hubo eso de las Torres Gemelas, no se escuchaba my gosh. La gente gritaba y ahora decía my God. My God. No había my gosh. Un poco medio turri, ¿no? Suena así medio pitufo, ¿no? Sí, podemos referirnos a Dios a veces en esos estilos. Pero en un momento realmente de terror, de temblor, como ese día en las Torres Gemelas, que el 11 de septiembre todos lo hemos recordado, nadie se puso en otro plan más que realmente de terror, miedo y de angustia. Muy bien. Vamos ahora hacia otro ejemplo, una chica, una mujer, una dama, ¿ya? Vamos a buscar el ejemplo de Ana en 1 Samuel, capítulo 1, el versículo 6. El caso de ella, de Ana, es que ella tenía también un gigante. Pero un momentito, no hemos mencionado cuál era el gigante de Tomás. ¿Cuál era el gigante de Tomás? La incredulidad. Ya. Ahora vamos a ver el caso de Ana. ¿Cuál era el caso de Ana? A ver, ¿qué dice? 1 Samuel capítulo 1, del 6 al 7. Y dice: y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos a Ana. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía nada. Le pongas lo que le pongas delante, Ana no comía nada y era irritada por su rival. ¿Quién era su gigante? La rival. Ahí están, sabe su nombre y el apellido también. Muy bien. Muy bien. Ahora, gigantes todos los tenemos. Vamos a mencionar otro caso más, el último. Lucas capítulo 23, versículos del 39 al 43. ¿Ya? Lucas capítulo 23, del 39 al 43, y nos estamos dirigiendo a dos casos de dos hombres que estaban crucificados juntamente con Jesús. Uno a un lado y el otro del otro. ¿Ya? Los dos eran malhechores, estaban colgados, pero vamos a ver cuáles eran los gigantes de ellos. ¿Ya? Vamos al versículo 39, luego al 40, y dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación?
Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál era el gigante del malhechor de un lado junto a la cruz de Jesús? Su gigante era, número uno, la vergüenza pública. Porque tú te imaginas que una persona era crucificada en la muerte más horrenda y terrible y sufriente, a vista y paciencia de todo el mundo, y tenía que ser condenada y ser vista por todos sus conocidos, familiares, amigos y vecinos, y tenía que morirse así. Y seguramente la gente que estaba mirando estarían contentos, felices de que las cosas se dieran de esa manera, justicia para ellos. Está muriendo ese malhechor, ese hombre malo que me hizo daño. Entonces, encontramos aquí que ellos tenían una vergüenza pública y la crucifixión que también incluía un dolor. Esos eran los gigantes que tenían estos dos hombres. La vergüenza pública y el dolor de ese momento estar siendo crucificados y padeciendo horriblemente, ¿no? Terriblemente. Muy bien. Dice aquí el pasaje bíblico de que uno de ellos le dice que estaba colgada, le injuriaba a Jesús. Bien, según el artículo 208 del Código Penal, dice, es la injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona. Repito, es la injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Eso dice el Código Penal. Eso es injuriar. Esa era la actitud que tenía este hombre crucificado con los mismos gigantes que el otro del otro lado. Le decía, si tú eres, sálvate tú y sácanos de esta situación a nosotros dos. Injuriar, desmerecer, no creer que Jesús estaba allí cumpliendo su rol de hijo salvador, sino que solamente quería la salvación en ese momento, pero la salvación física. El otro tuvo otra actitud. El otro reconoció sus pecados y no le injurió, sino más bien, ¿qué hizo? Reconoció su condición y reconoció también la condición de quien no debía de estar allí, Jesús. Esa es la diferencia del uno del otro. ¿Qué le dice Jesús al de su lado cuando le dice, acuérdate de mí, hoy estarás conmigo en el reino de los cielos? Mis queridos, enfrentar un gigante en cualquier situación, sean estas situaciones tan difíciles, tan adversas como estos dos hombres ahí, como Ana en el ejemplo, o como Tomás, en una situación de dureza de corazón, las podemos tener todos, pero hay que luchar y vencer. Pero no lo podemos hacer nosotros por nosotros mismos, sino únicamente con las fuerzas y en dependencia de Dios. ¿Qué te impide crecer? ¿Qué te impide madurar? ¿Qué te impide dejar atrás el pasado? ¿Qué te impide ser esa persona que quieres ser o que estás pensando ser? ¿Qué impide? Lo único que puede impedir es algo que sea un gigante pecaminoso que no te va a llevar a la libertad. Pero hay un gigante mayor que es por encima de todos los gigantes, es Dios.
donde su palabra es perfecta, donde es absoluta la verdad, no es cuestionable, es Dios. Él es el que te puede decir a ti, te amo. Él es el que te puede decir a ti, te perdono. No me importa el camino que hayas atravesado, te amo. Y mi hijo murió por ti y tú creíste en él. Te perdono. ¿Cómo crees que fue recibido ese hombre al lado de Jesús allá en el reino de los cielos? Con él inauguró el cielo, ¿no? Jesús. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, ahí donde estás, que te ayude, que te anime a primero depender de Él y en segundo, que tengas tú la fe, no la duda ni la sombra de la duda, sino que tengas la fe de creer para luchar, para pelear toda batalla, para que tengas victoria por los méritos de Cristo, no los tuyos ni los míos, por los méritos de Cristo. Vamos a orar.